Hola, soy Mar y en este vídeo vamos a hablar de la luna nueva en Cáncer de 2024. Esta luna nueva se da el día 5 o 6 de julio, dependiendo de tu zona horaria, y es una oportunidad preciosa para activar tu profundidad emocional. Esta luna tiene mucho que ver con nuestra relación, con nuestra parte más íntima, con nuestro niño o niña interior, y tiene un poco de tensión en los aspectos de la carta. Es una tensión que se caracteriza por empujarnos a dar un paso hacia nuestra subjetividad. Esta es la oportunidad cardinal, porque es el signo cardinal de agua, es la oportunidad que lidera en este año para aportar tu subjetividad a la ecuación del futuro. Hay mucho sucediendo que apunta al futuro, que apunta a nuevos objetivos, que apunta a entender que ya no somos los mismos, que hay algo que tenemos que dejar ir. Y todo esto puede ser muy duro para nuestra estabilidad emocional. Y he aquí la oportunidad y el momento más propicio para hacer una autoindagación que nos lleve a conectar con eso más profundo de nuestro ser y aportar esa gema única que vive en lo profundo nuestro, esa perla, esa joya preciada, que es lo que invita a Cáncer con su simbología a que encontremos, y ponerla como parte de esta configuración, de este caldo que estamos haciendo en el 2024, que nos va a llevar a una transformación y a un cambio, que es un cambio global, pero que cada una y cada uno en lo individual tenemos un aporte que hacer. Si no conectamos con esta subjetividad, es muy probable que terminemos agotadas, drenadas y sin energía, porque hay una exigencia en el aire, ya sea por las dos lunas en Capricornio, que Capricornio es el signo opuesto a Cáncer, y es un signo que se caracteriza por el trabajo duro, y estamos soltando con esta doble luna llena, que una la tuvimos 2 semanas antes de esta luna nueva en Cáncer, y la siguiente será 2 semanas después de esta luna nueva en Cáncer. Entonces, esta luna nueva es el punto de anclaje para revitalizarnos a nivel interno e iniciar algo nuevo, porque como toda luna nueva es un inicio, pero algo nuevo que incluya nuestra subjetividad, que incluya a nuestro ser y a nuestro deseo más profundo de ser. Y ser en lo emocional, porque cada signo tiene su forma de ser, porque el sol en cada signo alumbra una manera de ser arquetípica. Pero vamos a ir al arquetipo Cáncer. Este arquetipo se relaciona en sí con la luna. Si bien el sol desde el 21 de junio, cuando fue el solsticio Cáncer, ingresó al signo, es recién ahora que la luna le acompaña. Por eso es una luna nueva, porque el sol y la luna hacen conjunción. Esta luna nueva se da en el grado 14, que es la mitad del signo. Digamos que afecta para atrás y para adelante a casi todo el signo Cáncer, salvo el principio y el final. Los primeros 5 grados y los últimos 5 no entran en la orbe de conjunción, que se llama, es como el espacio de grados matemáticos en los que la lunación afecta, pero si eres Cáncer de Sol o si eres Cáncer de Luna o de Ascendente, probablemente resuenes con toda esta información y también sea tu inicio anual, porque es la única luna nueva en Cáncer que tenemos este año. Normalmente es así. Lo que es raro es que haya dos lunas en un signo, y en este caso es en el opuesto de Cáncer, Capricornio. Entonces hay mucha sequedad, mucha dureza, y es este el momento, la luna en Cáncer, para ablandar un poco y conectar con nuestra naturaleza más tierna. Muy bien. ¿Cuáles son los aspectos más importantes? Yo voy a destacar, porque hay algunos aspectos menores, pero me voy a centrar en los aspectos mayores, que creo que son lo suficientemente importantes. En primer lugar, hay una cuadratura a ambos nodos, los llamados nodos del karma, los responsables de los eclipses, el nodo sur en Libra y el nodo norte en Aries. Que haya una luna en cuadratura a los nodos significa que esta luna tiene un componente
no me gusta decir kármico, pero digamos que hay algo de un pasado que no sabemos cuándo fue, por eso se le dice que es en vidas pasadas, pero no hay registro de cuándo fue. Generalmente en la astrología asociamos el pasado con el pasado de la vida, el pasado familiar, el pasado transgeneracional, pero cuando llegamos a los nodos no tenemos referencia, entonces decimos, bueno, esto debe haber pasado en vidas pasadas, pero la cuestión es que esa información está y no se sabe de dónde viene, es una información que se tiene que liberar. En el caso del nodo sur y en el caso del nodo norte se tiene que empujar hacia ese lugar. Digamos que el nodo sur es la barrita del videojuego que está demasiado alta y que si seguimos añadiendo más información de ese signo, en este caso Libra, lo único que logramos es desvitalizarnos, es como que esa bolsa estuviera rota. En cambio, cuando añadimos más información a la bolsa del nodo norte, ahí se nos abren las puertas. Pero cuidado con la dualidad, que es lo que siempre digo en este canal, no significa negar al nodo sur y solo alimentar al nodo norte, significa que tiene que haber una interrelación y que el nodo sur debe aportar el empuje hacia el nodo norte. Esto especialmente válido para las cartas natales propias. Este momento, que dura 1 año y medio, va a ser hasta enero del 2025, en que están los nodos Aries y Libra, el foco es en las relaciones, Libra, y en el yo individual, Aries. Digamos que estamos limpiando el exceso de información que tiene que ver con las relaciones y estamos abriendo puertas al yo individual. Y esto es perfectamente sincrónico para el gran momento al que nos dirigimos en 2025-2026, con la gran conjunción entre Neptuno y Saturno en Aries, que es la puerta a una nueva manera de ver la individualidad. Esto de las relaciones tiene que ver también con Cáncer Capricornio, porque son los otros dos arquetipos cardinales. Digamos que si los arquetipos de Cáncer Capricornio son los del padre y de la madre, el de Aries y Libra son ese mismo padre y madre como pareja y no como en relación a su función, ya sea arquetípicamente en una sociedad, el padre de la sociedad, el gran padre, generalmente son los arquetipos de Saturno, puede ser Urano, puede ser Júpiter también, son los reyes, los patriarcas, esos que sostienen. Y en el caso de la luna o de Ceres, otro arquetipo importante en esta lunación, son las grandes madres. En las culturas matriarcales, estas grandes madres son nutridoras, pero quitadoras de la identidad. Entonces, esto también muy interesante para el tema al que apunto. Y quédate hasta el final porque voy a redondear esta idea. Digamos que hay 4 puntos y son los 4 signos cardinales. El gran inicio que estamos viviendo ahora en Cáncer tiene que ver con el elemento agua cardinal. Es decir, esa gema que tenemos en lo profundo, ese ir hacia lo profundo de las emociones, ese ir al fondo del mar, bucear en nuestra naturaleza subjetiva. Cáncer habla de la subjetividad que cada uno tenemos y que nos hace únicos, y esos gustos que no pueden ser explicados tienen que ver con Cáncer. Cáncer son las ganas, es esa volatilidad que de repente tengo ganas, de repente no tengo ganas. Me cambia el humor, como el agua, como la marea. El agua se caracteriza por esos cambios que tienen que ver con las emociones. Las emociones fluctúan y tener una estabilidad emocional, un mar en calma, es un trabajo de reconocimiento, porque las emociones agitadas tienen que ver con la negación de las mismas o el no tomar acción en pos de nuestra propia nutrición emocional. Digamos que si somos esa madre de nuestro niño o niña interior, vamos a saber decirnos las palabras justas o ayudarnos a gestionar los momentos difíciles. Se entiende que a medida que maduramos, crecemos con los años, tenemos menos fuerte el arquetipo de Cáncer y de la luna en general. Pero en verdad nunca lo perdemos. En verdad, como dije en mi video de la luna en Capricornio,
incluso cuando niños tenemos a Saturno latente e incluso cuando ancianos tenemos a la Luna latente. Nunca se pierden estos arquetipos. Es verdad que el anciano va a tener más visible el arquetipo de Saturno y el niño va a tener más visible el arquetipo lunar. Si vemos en la naturaleza, los bebés, los cachorros, las plantas, cuando son recién nacidas o jóvenes, son blandas, son frágiles. Y cuando están en el final del ciclo de su vida, son secas, son duras. Esto es, otra vez, cómo funciona la Luna y Saturno, Cáncer Capricornio en la naturaleza. Muy bien. Tenemos este gran inicio que es la oportunidad para anclar nuestra opinión, nuestro sentimiento, nuestra subjetividad, para aportar a la ecuación de todo lo que está sucediendo nuestro verdadero deseo, pero no hablo del deseo Marte-Venus, si bien Venus está en conjunción, no tan cerca, pero está en conjunción a la luna nueva. No estoy hablando de un deseo venusino ni un deseo de Marte, que son el deseo activo y el deseo de atracción, sino eso que mi humor pide. Por ejemplo, cuando somos niños pequeños, hasta los 3 años, hay muchos cambios de humor. Los niños lloran casi por cualquier cosa, todo es un problema, todo es un drama. No estoy diciendo que el arquetipo de Cáncer sea así, pero todos tenemos ese niño interior. ¿Y por qué Cáncer es esa madre o ese niño también que ayuda a gestionar esas emociones tan exacerbadas? Porque al reconocer esas emociones, al reconocer que hay algo que está pasando, cuando hay un niño de 2, 3 años que está haciendo un tantrum por algo que como adultos decimos, pero es que no es tan grave. Tenemos que recordar que llegamos hasta este punto de pensar no es tan grave porque el tiempo, Saturno, a través de la frustración, de la repetición, nos mostró que no tenía sentido perder tanta energía llorando, gritando y pataleando y que es más propicio seguir adelante, ¿no? Pero también es interesante darnos cuenta que eso también es un comportamiento social que tiene que ver con una época y un contexto que es Occidente y es estos años, y venimos de una historia donde el arquetipo de Saturno ha sido muy fuerte, sobre todo después de la Revolución Industrial, en que no está bien visto sentir, no está bien visto expresar los sentimientos, no está bien visto siquiera reconocer lo que estoy sintiendo, porque mucha gente reprime emociones, pero mucha más gente ni siquiera es consciente que las está reprimiendo. Y esto, por un lado, como digo, tiene que ver con el crecimiento, con la adultez, con que pasan los años, y por otro lado es un tema de un condicionamiento externo social. ¿Por qué digo esto? Porque estamos soltando esos condicionamientos con estas 2 lunas en Capricornio y en general desde 2020 hasta ahora. El arquetipo capricorniano, saturnino, se ha roto, se ha transformado, se ha despedazado y ahora se está renovando porque estuvo exacerbado en exceso durante muchísimos años. Y como estas máscaras se están reacomodando, es un muy buen momento para decir, bueno, y dicho sea de paso, esto es lo que yo siento y ahí voy con el deseo. Esto es lo que me gustaría expresar y vivir, reconocer dentro de estas normas sociales, estos compromisos que hemos adquirido o que queremos seguir adquiriendo, porque este clima también nos inspira a planear para el futuro. Estamos iniciando algo, a la vez que nos despedimos de otras cosas. Pero esto que estamos iniciando, si estamos con la máscara de ser fuertes siempre, no va a funcionar. Entonces, lo que nos invita a este signo maravilloso es a conectar con ese niño, esa niña interior y preguntarle cuál sería su aporte, cuál sería su deseo, su intención
porque en las lunas nuevas se siembran intenciones, es una semilla que se está sembrando para el próximo año. ¿En qué podemos mejorar y activar? O sea, ¿en qué podemos mejorar nuestra capacidad de sentir y reconocer lo que sentimos y darnos cuenta de que por supuesto que lo que sentimos cambia, porque de eso se trata la subjetividad? Lo que sentimos no es algo uniforme en todas las situaciones y con todas las personas. Tenemos distintos sentimientos para cada persona. Esto se ve otra vez en el arquetipo de la madre. Es como los niños son los niños, pero mi niño es mi niño, dice la madre Cáncer. No es que todos los niños son iguales, no. El que es mío, pues es particularmente hay un apego ahí. Entonces, Cáncer también es un signo que nos invita a permitirnos esta subjetividad aplicada a situaciones de la vida en general. Depende de la casa en donde esto se aplique. Puede ser una subjetividad aplicada al trabajo, a la profesión, a la familia, a los hermanos. Es el lugar, según donde lo tienes en tu carta, donde tú vives y te permites vivir a lo Cáncer. Vivir a lo Cáncer sería haciendo sentir a los demás bien porque tú te sientes bien. Porque de otra manera también puede ser en la sombra, no sintiéndote bien, y también los que están cerca tuyo van a percibir eso, sobre todo si están ligados emocionalmente. Y ahí entra el otro tema de las relaciones, que son los nodos en Aries y Libra. Se está limpiando el tema del exceso de información, del exceso de mirada en las relaciones, en los vínculos, en lo que hace el otro, en la importancia que le damos al vínculo antes que a nosotros mismos. Y esto es algo que también a veces Cáncer peca de ponerse en segundo lugar y poner a los demás en primer lugar. O si tienes un poco de Cáncer y un poco de Capricornio, a veces vas a poner el trabajo en primer lugar y tu salud o tu bienestar en segundo lugar. Y como hay una tensión, que son las cuadraturas y las oposiciones, la invitación es que cada signo cardinal ocupe su sitio. Por supuesto, al haber una conjunción de las luminarias en Cáncer, Cáncer es protagonista en este momento, solo que tiene esta tensión de los nodos. Entonces lo que se está limpiando, que tiene que ver con Aries y Libra, es poder relacionarnos de una manera más auténtica, poniendo al yo en la ecuación, poniendo a la subjetividad en la ecuación y entendiendo que tenemos mucho valor y muchos tesoros que están escondidos y que esta luna, creo, nos va a invitar a bucear en lo profundo para encontrar esos tesoros que tienen que ver con la manera en que podemos hacer sentir bien a los demás solamente estando bien desde el corazón, desde el equilibrio hormonal, que también son las aguas internas, y poder compartir eso y poder resolver si hay conflicto. El conflicto puede darse también a través de otro punto, que es Ceres, el asteroide de la siembra, de la cosecha, de las estaciones. Es un asteroide que también es una gran madre, entonces es otra vez el arquetipo de la gran madre. Y Ceres está en oposición exacta a esta luna nueva. Es el aspecto más fuerte porque es exactamente en el mismo grado. Y puede plantear ese conflicto entre lo viejo y lo nuevo, lo que estoy dejando atrás y lo que quiero comenzar, en mi subjetividad emocional y el deber ser, o lo que yo ya me comprometí, o puede ser también un compromiso a la familia, puede ser un compromiso con el trabajo, o una dualidad entre trabajo y familia, o entre las metas a largo plazo y lo que realmente tengo ganas de hacer.
Entonces, esto lo que nos invita es decir, no me tengo por qué sentir mal para lograr mis metas. Lograr mis metas es mi deseo, es mi objetivo. Metas igual Saturno Capricornio, porque son los sinónimos del tiempo y el largo plazo. Cuando hablamos de luna, de cáncer, estamos hablando de algo a corto plazo, inmediato, y que tiene que ver con el sentir. Entonces, si me estoy no sintiendo bien, pero estoy trabajando muy duro, este es el momento de parar y decir, tengo que encontrar una manera de, sin quitarle fuerza a este trabajo duro, a estas metas, o más ampliamente a mi ser real, Aries, o a mis relaciones importantes, Libra, tengo que también aportar el sentirme bien yo. Cáncer y Aries tienen en común el yo. ambos signos cardinales hablan de el yo. Si bien Aries es el yo arquetípico y Cáncer siempre se relaciona con la madre, con el niño, con la familia, pero la subjetividad es algo totalmente en el equipo. Si tenemos que dividir los signos cardinales, Libra y Capricornio son signos sociales. Ambos se ocupan de lo social. Ya sea Libra es el primer signo social, se ocupa de el otro como primer componente de lo social, y Capricornio es el último signo cardinal y es el que realmente es el padre de la sociedad y el que sacrifica ese yo que nació en Aries en pos de dar a sus hijos, que eso es el padre de la sociedad, y eso es todas las asociaciones de Capricornio y Saturno tienen que ver con el momento de madurez en que ya todos los objetivos personales están cumplidos y ahora toca dar a los demás. Por eso es el gobernante y son las instituciones. En cambio, Cáncer es una fase inicial donde soy un niño o soy una familia, o sea, soy un núcleo íntimo. Al igual que Aries, Cáncer se defiende de lo externo, porque lo externo es algo que no se puede controlar, y cuando estamos en esa fase del zodíaco, no olvidemos que el zodíaco en reposo es un camino del héroe. Cuando estamos en la fase Cáncer, hacemos contacto con nuestra morada interior. Cada paso de los 12 pasos de los signos astrológicos son arquetipos. Estos arquetipos pueden relacionarse también con las casas, pero no necesariamente. La fase Cáncer es una fase en que conectamos con lo profundo de nuestro ser, con nuestra emocionalidad, que es lo primero que surge. O sea, los niños, cuando todavía no han nacido, los bebés no natos, ya tienen esa percepción emocional de defenderse de lo externo. Y lo mismo ocurre en la naturaleza. Hay un montón de estudios sobre la reacción de seres que todavía no tienen ojos, no tienen prácticamente ningún sentido, pero aún así saben defenderse, saben ir hacia la pulsión de vida. Después de Cáncer viene Leo, que ahí es cuando existe el reconocimiento de quién soy. En Cáncer yo todavía no sé quién soy, yo estoy mezclado con esta familia, con este grupo, estoy como en una misma burbuja con otros individuos, pero sé muy claro que lo de afuera es el enemigo, digamos, por eso es la coraza. Entonces, los exoesqueletos, como los de los caracoles, la tortuga o el cangrejo, muestran un ser que es blando por dentro, duro por fuera. En cambio, cuando el hueso está adentro, como nosotros, es que ya hemos pasado esa fase y tenemos a lo duro por dentro. Los huesos están por dentro, lo blando está por fuera. Esto es una etapa evolutiva también. Entonces, nuestros antepasados con exoesqueletos mostraban esa necesidad de protegernos del daño exterior. Hoy en día estamos en una fase, que es la humana, en la que nuestro Saturno está por dentro, nuestra parte más dura y
y que permanece por más tiempo está por dentro y lo blando está por fuera. ¿Esto qué quiere decir? Que somos seres que pueden crear vínculos emocionales. Está todo bien en nuestra realidad. No somos un animal que está en la naturaleza salvaje y tiene que estar defendiéndose y metiéndose dentro del caparazón. Somos animales sociales que ya hemos desarrollado los límites, los hemos integrado, podemos crear familias, grupos, sociedades, y no hay ese depredador en nuestra realidad, digamos. Existe como nuestro antepasado, entonces tenemos esta memoria psíquica, pero en verdad no hay una necesidad de defensa. Entonces, eso también hace que nos olvidemos de conectar con esa supervivencia. Al ser tan sociales y tan racionales, los humanos hoy en día, hemos olvidado ese instinto básico de saber cuándo meternos en el caparazón, de saber cuándo hay una potencial amenaza a nuestra parte más tierna, que es esa parte blanda, que hablan los signos de agua en general, hablan de lo blando. El agua en sí habla de lo blando. Hay una división, que hay algunos planetas que no encajan, como Júpiter y Saturno, entre lo duro y lo blando. Una de esas divisiones es a través de los elementos. El agua es el elemento en donde se barajan las emociones. Y Cáncer, como primer elemento de agua, primer signo de agua, es el líder del agua, es el líder de la naturaleza emocional. Muy bien, pues vamos a hablar un poquito más de seres. Seres, yo creo que en esta luna es un punto de tensión al estar opuesto a la luna nueva, que invita, estando en Capricornio, a revisar, esta retrógrada, el pasado puede ser como punto de tensión, pero también puede ser como aliado. El pasado y los logros y las cosechas que ya tuvimos pueden ayudarnos en este nuevo comienzo. Hay una necesidad de reflexión de todo eso que ya hemos conseguido en otros ciclos. Ceres habla de los ciclos de las estaciones y también del cereal. Ceres viene, la palabra cereal y Ceres están relacionadas, tienen la misma etimología, hablan de ese alimento, es otra madre nutridora, Ceres, en la mitología griega, es la dadora de alimento a los humanos. Y tiene que ver también con esos ciclos de cosecha y de siembra, que las lunas, por supuesto, nos lo muestran de manera más cercana. Entonces, este es un momento de siembra. Es la conjunción anual en Cáncer del Sol y de la Luna, que si bien cada año nos invita a esa renovación en esta área, este año en particular, que no hay tanto espacio para sentir, es un año con muchas energías duras y con grandes desafíos, y el agua más bien está sirviendo para soltar. El agua de Cáncer en este momento no se trata de soltar, sino de iniciar. Entonces es la tierra, Capricornio, lo que estamos soltando con las lunas llenas, y tiene que ver con cosas concretas, estas lunas llenas en Capricornio, cosas concretas de nuestro accionar en el día a día y de las estructuras que hemos creado, lo que estamos soltando. Si no integramos y si no nos animamos a mostrarnos en esta vulnerabilidad que Cáncer nos pide, el riesgo es quedarnos sin nada. Es decir, darles a todos lo suyo y quedarnos sin cosechas, sin eso que nos merecemos. Porque hay algo muy importante que
nos enseña el nodo norte en Aries, y es que si nosotros no nos valemos o no nos damos el espacio, damos el derecho a pedir lo que nos corresponde, o mejor dicho, a tomar lo que nos corresponde, nadie lo va a hacer. Cada uno está luchando por sus propios intereses. Cada uno pide sus propios intereses. A veces con esta combinación del nodo sur en Libra, más mucha energía emocional, a veces con esta configuración del nodo sur en Libra, nos olvidamos de ponernos a nosotros en la ecuación, poner Aries en la ecuación. Entonces, es una exigencia muy grande la que esta cuadratura de los nodos más la oposición de Ceres están apuntando todos a la luna. Y yo creo que el movimiento asertivo es defender nuestra individualidad, defender nuestra, digo defender porque hay un componente de defensa, defender nuestra subjetividad, defender nuestra opinión basada en un sentimiento, que es algo que generalmente nos da un poco de, o sea, no le damos tanta validez a las opiniones que no son racionales, las opiniones que son basadas en las emociones, que las emociones sabemos, como el mar, cambian. Pero ahí es donde Cáncer aporta su gran valor, y es decir, no importa si suena injusto, que a mí esta persona me cae mal y la que está al lado me cae bien. O sea, no le estoy dando a todos lo mismo. Es decir, Cáncer, con su subjetividad, con su empoderamiento de sus emociones, se permite ser, cuando Cáncer está en luz, permite a el sentimiento ser su brújula y su guía. No olvidemos que Cáncer es el signo que viene después de Géminis. En Géminis tenemos muchas opciones y es en Cáncer donde lo sentimos en el estómago. Ahí se sienten las emociones. Cuando hay algo en el estómago que te dice esto no, o te dice esto sí, eso es la subjetividad. Y es un aprendizaje que requiere práctica. Cada vez que puedas validar tus emociones, no quiere decir que todo tiene que decidirse así, pero sí que en este momento es muy importante dar un espacio para que eso que realmente está dentro de nosotros como esa gema, esa perla, ese tesoro del fondo del mar, pueda sacarse a la superficie y ponerse en esta mesa donde hay otros 3 puntos que están empujando para cada uno tener lo suyo. Cáncer ahora tiene la fuerza, y esto especialmente lo sentirán las personas Cáncer, las personas con ascendente en Cáncer, que hay una tensión que les empuja, por un lado se les está exigiendo algo, por otro lado se les está pidiendo su presencia o se les está presionando para hacer o dejar de hacer algo. Y yo creo que mucha gente no sabe si quiere o si no quiere, si desea o si no desea, si le gusta o si no le gusta, porque todo empieza por haberse permitido ese espacio de al menos saber qué es lo que estoy sintiendo, por más que a priori rechace ese sentimiento o ese deseo que emerge en el sentimiento, porque claro, a veces reprimimos las emociones, reprimimos los deseos, los ocultamos porque creemos que no van a ser aceptados. Y sí, no van a ser aceptados, pero cuidado, porque si haces esto, lo más probable es que vengan personas que no tienen ningún problema en defender su subjetividad y exigirte a ti que sus deseos arbitrarios y subjetivos sean cumplidos. Y tú dices, pero si yo también tengo este tipo de deseos y ni siquiera me permito la idea de que sean cumplidos por mí misma o por mí mismo, y vienes tú, pareja, jefes, amigos,
a pedirme esto, que yo ni me lo estoy dando a mí misma, te lo voy a dar a ti. Y a veces sí, a veces se lo damos a los demás y no nos lo damos a nosotros mismos, porque así funciona el tema de la polaridad. Y aquí es donde la astrología es muy útil para darnos cuenta de que todo lo que no nos permitimos viene de afuera. Y esto no es solo la astrología quien lo dice, también la psicología arquetípica. Y es que la realidad está formada por luz y sombra, yin yang. Y si negamos una parte, va a haber alguien que no la niega y te lo va a mostrar desde afuera. Entonces, creo que el mensaje en síntesis es este. Cáncer, en esta luna nueva, tiene que ser muy fuerte para defender lo blando. Tiene que ser muy activo. Y esto no vale solo para los cáncer. Todos tenemos esto nosotras mismas en nuestra carta y todos tenemos este arquetipo del niño interno, de la niña interna, la parte más sensible en nuestro interior. Y esta parte es la que hay que defender, pero antes de defenderla tenemos que saber qué es lo que esta parte quiere y sobre todo necesita. La autoindagación aquí sería preguntarle a ese niño interior, esa niña interior. Esto suena un poco abstracto, pero se hace a nivel terapéutico, se hace poniéndote, constelando ese niño interior, poniendo un muñeco, un almohadón y hablando con ese niño interior. Si es que no lo puedes hacer a nivel de meditación, es de gran ayuda ponerlo en el exterior y moverte hacia ahí y permitirle que hable a través de ti y luego moverte de nuevo hacia ti, tu adulto. Y de esta manera podemos acceder a informaciones que estaban muy, muy guardadas. Y a veces el niño y la niña interior solo necesita comer o descansar. O sea, generalmente son necesidades básicas las que no están cubiertas, como comer, dormir. O sea, todo lo que tenga que ver con lo básico que necesitan los bebés hasta los 3 años son las necesidades que más los adultos no cubrimos, porque las asumimos como que ya están, y no. Si descansas bien, si tus hormonas están felices, pues, ¿qué más? Pero ahí es muy importante la valentía que tengas para aportar tu subjetividad a la discusión, a la ecuación. Y esto no significa que tiene que haber disidencia del otro lado, porque lo sorprendente en la fase cáncer es cuando nos damos cuenta de que hacíamos muchas cosas por pertenencia o por tener al grupo inmediato feliz, y en verdad todos son más felices cuando tú haces lo que quieres, cuando tú haces lo que sientes, cuando tú estás bien. Y esto es la paradoja. Muchas veces no hacemos lo que queremos para contentar al ambiente, y el ambiente es feliz cuando tú eres feliz. Si no sabes dónde tienes cáncer en tu carta, tienes que hacer tu carta natal y calcular a partir del ascendente, empezar a contar o ahí mirar la casa. Si tienes planetas, si tienes asteroides y sobre todo si tienes el Sol, la Luna o el ascendente en Cáncer, este es tu momento de renovación. Los ascendentes en Cáncer, esta es la semilla que inicia en su zona de la personalidad y tiene que ver con una renovación a nivel inmediato, físico incluso. Y los soles en Cáncer estarán muy, muy renovados porque además es su mes, es su cumpleaños, es su revolución solar y depende de los grados de donde tengas el sol, te caerá más cerca o más lejos, pero aún así, si eres sol en Cáncer, sentirás esto muy, muy fuerte. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.